Hola, soy Greytech con una Q al final y en este video voy a narrarles la historia de todos mis OCs porque quería poder resumirlo en una forma de la que no me olvide de la historia. Pero antes de empezar quisiera decir que este video está inspirado por los videos de Moonkitty y Muesli, así que si quieren pueden ir a ver esos canales. Nuestra historia se remonta en un continente desconocido que convenientemente se encuentra en otra dimensión. Este continente se llamaba Caipacha. En este lugar existían varios reinos y poblaciones, pero en cada uno existen diferentes historias, así que empezaremos por el reino Kuri. En la capital del reino Kuri estaba la reina, de la cual no diré su nombre porque realmente no aporta mucho en la historia. Ella tiene dos hijos, los cuales son Palamá y Supai. Extrañamente Palamá nació con cuernos, lo cual es muy inusual en su especie. La reina piensa que es una señal de mala suerte. Esto totalmente afectará su vida en el futuro. En el reino, todos tienen la condición cretinusus, por lo que Supai siempre solía meterse en problemas, y Palama tenía que hacerse cargo de él. Todos son tan inútiles, quiero acabar con cada uno. Parecía que la vida podía seguir así para esta familia. Pero, un día mientras Supai buscaba algunos ratones que cazar, encontró algunas antiguas escrituras en unas ruinas abandonadas. Resultó que estas escrituras eran una maldición para darle un poder inimaginable al que complete la maldición. Supai decidió utilizar este hechizo para acabar con todos en el reino. Pero cuando estaba a la mitad del hechizo, Palama aparece. Oh no, descubrieron mi plan secreto. Espera, ¿plan secreto? No. Hermano, no soy tan tonto. Deja de hacer lo que sea que estés haciendo. Como sea, no puedes decirme qué hacer. Entonces Supai y Palamá empezaron a pelear, hasta que Palamá quedó inconsciente, pero Supai pensó que su hermano estaba muerto, así que siguió con su plan. Pero Palamá lo atacó por atrás sin que se diera cuenta, así que vuelven a pelear, pero esta vez ambos mueren. Lo que Supai no sabía es que el costo de esta maldición era permanecer encerrado en una cueva al momento de morir, así que ahí es donde termina. Pero, ¿qué pasó con Palamá? Seguro te estás preguntando. Pues él no hizo el hechizo, pero estaba cerca, así que quedó medio bugueado y caminó por ahí como un vagabundo. El reino vecino, el cual era el reino Jaguar, aprovechó que todos los Kuri desaparecieron para robarse sus riquezas, y automáticamente se convirtieron en la familia más rica del continente. Pero bueno, muchos años después, en el reino Jaguar, el rey y la reina, de los cuales tampoco les puse nombres, tenían un hijo, llamado Auro, el cual estaba a punto de convertirse en rey. Pero antes de que esto sucediera, él caminaba afuera del castillo buscando algo interesante para hacer en su vida, cuando de repente encuentra a alguien en la nieve, que por cierto se llamaba Pukui. Ella venía desde tierras lejanas en busca de plantas. Ellos automáticamente se convirtieron en los mejores amigos. Auro se encariñó mucho con Pukui, pues era la primera y única amiga que tuvo en su vida. Eres mi mejor amiga. Ojalá que no nos pase nada malo que perjudique la poca autoestima que me queda. Sí, sobre eso. Tengo que irme a mi hogar. ¿Cuándo volverás? Probablemente nunca. Esto hace que Auro se enoje, así que antes de que Pukui pudiera decir sayonara, Auro hizo la matación, y la dejó ahí para convertirse en rey. Durante su reinado realmente no era el mejor, era un tirano que disfrutaba de sentirse superior a los demás. Un día, le dio ganas de entrar en guerra con la tribu de las estrellas. En esta tribu, todos los que eran militares tenían la misma marca amarilla, y una de las guerreras más profesionales era Shay. Flashback. Shay buscaba trabajo como guerrera en la tribu de las estrellas, y los de la tribu, al ver su destreza al pelear, la nombraron como capitana, y le dieron unos tatuajes amarillos, pues, ¿por qué no? Fin del flashback. Ahora de vuelta al presente, cuando el reino Jaguar y la tribu de las estrellas estaban en guerra. Durante esta matanza, Shay hace la desmayación, así que la tribu de las estrellas perdió la guerra y Auro se fue a casa. Ahora, ¿se acuerdan de Palamá? Pues convenientemente él estaba pasando por ahí y vio el cuerpo sin vida de Pukui. Le dio tanta penita que decidió poseer su cuerpo para que no estuviera completamente muerta. De pronto se fusionaban. Así que decidió darle una paliza a Auro. Pukui y Palamá utilizaron magia mágica para darle poderes a todos los esclavos del reino Jaguar, para estar en contra de Auro y botarlo del trono. Pukui, estando al mando, desterró a Auro para que se vaya bien lejitos y no vuelva hasta que sea mejor persona. Pero Auro no le dio mucha importancia y se fue. Bien, de vuelta con Shay. Al despertar de su desmayación se dio cuenta que no había nadie ahí y se puso triste porque sus amigos murieron. Oh bueno, hora de irme a vivir en el bosque.
Pero antes de que pudiera seguir con sus viajes, encuentra un dragón infante huérfano. Este dragón infante llamado Sauceta estaba huérfano por la muerte de su padre que murió en un incendio forestal. Ahora voy a adoptarte. Ah, ok. ¿Pero qué pasó con Supai desterrado en una cueva? Pues él estuvo ahí por años, hasta que en un clan que estaba cerca de la cueva, Krut fue ordenada a traer leña al hogar. Aunque estaba lloviendo, al parecer todos en el clan tomaban ventaja de la debilidad de Krut para que ella hiciera todo el trabajo. Mientras ella traía la leña de vuelta al clan, la lluvia empeoró aún más, así que decidió esconderse en una cueva, pero ¡oh sorpresa! Demonio de la caverna salvaje aparece. Oye, niña, ¿quieres hacer un trato con un demonio extremadamente peligroso? Ok, chévere. Entonces Supai, al poseer el cuerpo de Krut, logró salir de la cueva. Oh, bueno, voy a matar al primer clan que encuentre. Después de haber hecho esto, Krut volvió a obtener el control sobre su cuerpo. Al darse cuenta de lo que sucedió, se puso triste. Pero luego se le pasó porque iba a ser una pirata. Supai también la acompañó porque no tenía ningún lugar a donde ir. Ahora, vayamos con la última parte de la historia que se ubica aquí, en la vida real. En un cerro se encontraba un cóndor blanco que adoraba retar a todos los que veía. Un día tenía el ego tan elevado que quiso levantar el sol con sus alas, así que eso es lo que hace. Lo que no tuvo en mente es que el sol es una gran estrella de fuego que terminó quemándole las plumas y mandándolo a otra dimensión. En esta otra dimensión, o sea, el continente Caipacha, habían dos dragones hermanos llamados Rimai y Aaron, quienes convenientemente pasaban por ahí. Encontraron a Guaira y decidieron darle una matita e invitarlo a vivir con ellos. Ok.